Cae el telón, pero no en el escenario. Lo que se suponía que sería entretenido termina en silencio y sospecha. Bienvenidos a Case Cracker. Soy su presentador, Gregorio. Mantengamos viva la conversación. Dejen un comentario con su ubicación actual. Leer sus pensamientos hace que estos misterios sean aún más especiales. Comencemos. Es una curiosa verdad de la vida que un día que comienza de forma normal puede, al anochecer, quedar grabado en la memoria para siempre. Así fue en aquella tarde gris y lluviosa, cuando Hércules Poirot y yo nos encontrábamos sentados en el salón con cortinas de terciopelo del Teatro Lyric Palais, esperando una función matinal que, por capricho del destino, nunca se celebró. Poirot, siempre resplandeciente con su traje gris paloma y sus zapatos de charol lustrados hasta un brillo cegador, bebía delicadamente una tisana. Había intentado, sin éxito, convencerlo de que tomara un whisky con soda. Pero, ¿por qué consumiría una bebida destinada a quemar la garganta, mon ami?, había dicho, cuando en cambio poseo la claridad de la manzanilla. No tuve objeción. Rara vez la tenía cuando Poirot ordenaba sus pensamientos en pulcras filas como siempre hacía. La obra, La mascarada de la viuda, un thriller gótico de cierta reputación, iba a ser presentado por los estimados Temple Players, quienes recientemente habían regresado de una gira por el continente. La protagonista, una tal Vivienne St. Clair, había sido aclamada en París y Milán por sus interpretaciones de heroínas atormentadas. Según las fuentes de Poirot, de las cuales tenía muchas, también fue objeto de columnas de chismes y objeto del desastroso enamoramiento de un joven noble. En resumen, exactamente el tipo de teatro que Poirot prefería, no por la trama sino por el drama detrás del telón. No faltaban 5 minutos para que se levantara el telón cuando un hombre, con levita oscura, irrumpió por la entrada lateral del salón, con el rostro pálido bajo una mata de pelo negro. «Damas y caballeros», anunció sin aliento, «lamento informarles que la función de esta tarde ha sido cancelada. La señorita St. Clair se encuentra enferma». Un murmullo recorrió la sala. Poirot enarcó una elegante ceja. «¿Enfermo?», repitió, más para sí mismo que para nadie en 1912 particular. «¿Una aflicción repentina justo antes de que se levante el telón? Curioso. Quizás simplemente perdió el valor», dije. «Es conocida por su temperamento». Poirot sollozó levemente. «No, Hastings, el teatro tolera a los temperamentales, anima incluso a ellos, pero no permite desapariciones repentinas sin consecuencias. Venga, visitemos al gerente. Creo que esta enfermedad no se encuentra en ningún libro de medicina. No éramos los únicos en exigir respuestas». Entre bastidores se oía un aluvión de voces susurrantes y expresiones tensas. Poirot se presentó, con una tarjeta y una leve reverencia a un hombre que solo podía ser el señor Gilbert Rowe, el productor. Estaba rojo de sangre y sudoroso, con las gafas ligeramente torcidas. «¿Poirot?», repitió parpadeando. «¿El detective?». «Cielos, sí, he oído hablar de usted. Debe comprender, señor, que todo esto es terriblemente vergonzoso. Vivien se encerró en su camerino hace 2 horas. Nadie la ha visto desde entonces. ¿Ella todavía está dentro?». «Eso es». Los tramoyistas llamaron a la puerta, y al no responder, supusimos que estaba de mal humor, pero cuando no atendió la llamada final temimos lo peor. Acabamos de forzar la puerta, y ella se ha ido. ¿Desaparecido? Desapareció. La ventana estaba abierta. 2º piso. Da a una estrecha escalera de incendios. Pero no hay rastro de ella en el callejón ni en las calles aledañas. Y lo más extraño... ¿Sí? Poirot se inclinó con las yemas de los dedos juntas como un campanario.
Dejó su traje medio tirado en el suelo, como si hubiera empezado a cambiarse pero nunca hubiera terminado. Poirot se quedó inmóvil. ¿Y sus efectos personales? Sigue ahí. Bolso, guantes. Una nota que había doblado en abanico. Solía escribir cosas y luego tirarlas. Su proceso creativo, supongo. Se lo entregó a Poirot, quien lo desdobló con sumo cuidado. Escrito con letra irregular. Él lo sabe. Arriba el telón o se derramará sangre. Poirot entrecerró los ojos. Esto no es una enfermedad, señor. Es el primer acto de algo muy siniestro. Transición de escena. Más tarde ese día, en la sala verde, Poirot se encontraba en el centro mismo de la ornamentada sala verde, donde actores y actrices se reunían antes de las funciones. Su mirada penetrante recorría lentamente a los ocupantes. El suplente celoso, el dramaturgo despechado, el director de escena con dificultades económicas y un caballero con título que afirmaba ser solo un amigo. Cada uno llevaba una máscara diferente. Dolor, preocupación, desconcierto, pero ninguna tenía el aspecto de una inocencia genuina a los ojos de Poirot. Damas y caballeros, dijo con voz firme pero suave como el terciopelo. Esto no es solo un caso de una señal perdida. Una dama ha desaparecido y hay razones para creer que no desapareció por voluntad propia. No acuso, pero observo, y permaneceré aquí hasta que se sepa la verdad. La verdad se revela. Hizo una pausa y luego añadió, y seamos claros, uno de ustedes sabe con precisión por qué se canceló la función. El escenario está vacío. Sí, pero el drama apenas comienza. Poirot permaneció varios momentos en silencio contemplativo tras su declaración, como si sopesara el ambiente de la sala como un maître catando una salsa delicada. Yo siempre, su fiel compañero y cronista, mantuve una distancia prudencial, observando la tensa escena que se formaba ante nosotros. La sala verde, normalmente un remanso de conversación y espejos tintados, se había impregnado de inquietud. Los ocupantes permanecían de pie o sentados en posturas tensas, cada uno calculando las implicaciones del tranquilo anuncio de Poirot. Fue la suplente, una joven de pómulos marcados y manos nerviosas, quien rompió el silencio. Todo esto es terriblemente melodramático, dijo. Su voz tembló lo suficiente como para delatar su bravuconería. Vivien probablemente se fue por voluntad propia. Es lo que hace. Desaparece para llamar la atención. La nota siempre estaba escribiendo tonterías. Poirot se volvió lentamente hacia ella. Señorita Celia Arden, soy la suplente de Vivien. Ah, sí. Y sin la estrella serías tú quien subiría al escenario, ¿no? Se sonrojó. No estaba preparada hoy. Nadie me informó. Gilbert dijo que cancelaran el programa, no que la reemplazaran. El señor Rowe se aclaró la garganta detrás de ella. Vivien insistió en que su suplente nunca actuara sin su aprobación. Lo llamó una póliza de seguro. Poirot emitió un sonido suave y evasivo. Dígame, mademoiselle Arden, ¿cómo se comportó la señorita St. Clair estos últimos días? ¿Observó alguna molestia? ¿Algún comportamiento inusual? Estaba malhumorada, distante. Hace 2 días recibió una carta y se encerró en su camerino durante 1 hora. Al salir, me dijo que siempre revisara bien los pestillos de mi ventana. Pensé que era otra de sus pequeñas actuaciones. ¿Viste la carta? Ella negó con la cabeza. Lo rompió. La mirada de Poirot se dirigió hacia mí. ¿Lo ve, Hastings? Empezamos a percibir un patrón. Secretismo, aprensión, una advertencia críptica. Esto no es un capricho teatral. Un hombre con corbata verde, pálido, que había estado sentado al piano con fingida indiferencia, se levantó y se acercó a nosotros. Su voz era suave y denotaba fingida indiferencia.
Disculpe la interrupción, señor. Claude Molyneux. Compuse la música para la mascarada de la viuda Vivienne, y yo éramos muy unidas. Si puedo aportar algo... ¿Eran íntimos, señor?, preguntó Poirot con suavidad. ¿En qué sentido? Compartimos energía creativa, respondió Molyneux con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Ella inspiró mi trabajo, yo inspiré el suyo. Y sin embargo, ¿no me contó nada de esta nota? ¿De su ansiedad? Dudó. No, pero tenía enemigos, eso es seguro. ¿Enemigos? La sonrisa de Molyneux se desvaneció. Rivales celosos, amantes acérrimos, incluso en esta habitación, quizás. Poirot arqueó las cejas. Sugiere un motivo, señor, sin mencionar nombres. Trato con sugerencias, no con acusaciones, dijo con suavidad antes de darse la vuelta. Poirot tomó nota en su diario de bolsillo. Su pluma era minúscula, sus trazos pausados. Luego se volvió hacia Rowe. Señor Rowe, me gustaría ver el camerino ahora, por favor. Juntos seguimos a Rowe y a un joven y nervioso tramoyista llamado Albert por un pasillo estrecho, subimos por una escalera chirriante y entramos en un camerino que parecía más bien un campo de batalla. La ropa estaba esparcida por el diván y el suelo. Una taza de té volcada había dejado una mancha marrón en una pila de bocetos de vestuario. Una bata de terciopelo colgaba precariamente de un espejo. Lo más curioso de todo era que la única ventana estaba abierta, dejando entrar un rayo de luz. Poirot se arrodilló para examinar el alféizar. Mojado, murmuró, pero no resbaladizo. No hay señales de forcejeo, ni un zapato tirado, ni tela rasgada. Si huyó por aquí, lo hizo. Con calma. Se dirigió al armario, lo abrió con cuidado y rebuscó entre las prendas con las manos enguantadas. Ojo, Hastings, el vestido de noche está un poco roto en el cuello. Sin embargo, lo volvieron a colgar. Quien lo tocó quería disimular el daño, no deshacerse del vestido. Se acercó al tocador y examinó el conjunto. Colorete, borla, un par de pendientes de perla. Levantó una polvera y la olió. Agua de rosas e iris, nada raro. Poirot, dije, podría ser simplemente una actriz muy decidida que hace una salida dramática. Él negó con la cabeza. No, Vivienne St. Clair no huyó. Ella estaba remoto, física o psicológicamente. En cualquier caso, no se fue sin intención ni influencia. Y esto, señaló la nota, fue su último mensaje. Poirot se giró bruscamente. Albert, dijo, ¿que no vio a nadie entrar ni salir de esta habitación? No, señor, no del pasillo, pero el teatro ha estado muy animado todo el día. Podrían haberse escabullido fácilmente si hubieran bajado por la escalera trasera. La escalera trasera, repitió Poirot. Muéstrame. Seguimos al muchacho hasta una puerta oculta tras una cortina colgante al final del pasillo. Conducía a una estrecha escalera de caracol que descendía a un pasillo estrecho tras el foso de la orquesta. Los músicos usan esto para colarse sin pasar por delante, explicó Albert. Poirot descendió lentamente, inspeccionando cada riel y crujido. Al llegar abajo se detuvo y se arrodilló para recuperar algo encajado bajo el tercer escalón. Era un sobre manchado, medio roto, con la dirección escrita con una caligrafía artística y sinuosa. A. V.S. De aquel que olvidaste, Poirot lo estudió. No tiene sello. Entrega en mano, pues. Y atención, Hastings. La tinta apenas se ha secado. Esto lo trajeron hoy. Se la guardó con cuidado en el bolsillo y volvió a subir las escaleras. Hastings, ya ve la secuencia. La nota que escribió habla de alguien que sabe. Esta carta implica rencor. Una de estas personas cree haber sido perjudicada por Vivienne, y quizá así fue.
Pero si realmente ha desaparecido, ya no estamos en el reino de la fantasía de venganza. Cuando regresamos a la sala verde, el ambiente había cambiado. Claude Molyneux conversaba con Celia Arden. El dramaturgo, un personaje melancólico llamado Walter Gregg, estaba sentado en un rincón escribiendo en un cuaderno encuadernado en cuero. Poirot dio un paso al frente y levantó el sobre. Esta carta estaba escondida en la escalera, frente al camerino de la señorita St. Clair. ¿Alguien reconoce la letra? Nadie habló. La mirada de Poirot se movió lenta y deliberadamente. ¿No? Muy bien. Entonces debemos empezar de nuevo, con las entrevistas, una por una. En privado. La frente de Rowe brilló. ¿Cree que está en peligro, señor Poirot? Poirot se volvió hacia el escenario oscurecido, ahora ominosamente silencioso. Creo, señor, que no se trata simplemente de una persona desaparecida. Es un drama que aún se desarrolla, y debemos comprender al reparto antes de que comience el segundo acto. Poirot insistió en que las entrevistas se llevaran a cabo en la oficina del director del teatro, una habitación cuadrada con paneles de madera que olía ligeramente a puros viejos y barniz. Un retrato de Shakespeare brillaba desde encima del escritorio, como si juzgara a los actores incluso ahora. Hastings y yo permanecimos sentados junto a Poirot, quien ocupó su lugar habitual tras una ordenada hilera de útiles de escritura y una humeante taza de tisana, dispuestos con tanta pulcritud como si se estuviera preparando para una mañana de contabilidad en lugar de desentrañar un misterio teatral. El primero en entrar fue Claude Molyneux, el compositor. Se movía con elegancia pausada, con un pañuelo de seda ostentosamente metido en el bolsillo del pecho. Se sentó en la silla con lánguida gracia y cruzó una pierna sobre la otra. Poirot lo miró sin pestañear. «Señor Molyneux, debo pedirle que me explique sus movimientos esta mañana entre las 11 y la 1». Claude sonrió levemente. «Llegué justo antes del mediodía. Fui al foso de la orquesta para hablar con el director y luego visité el piano entre bastidores para revisar algunos cambios de acordes. Vivien no estaba en la sala verde cuando pasé. Supuse que estaba en su camerino, preparándose». «¿No hablaste con ella hoy?» «Desde ayer por la noche tuvimos una pelea acerca de...» Molyneux jugueteó con su gemelo. «Una escena de la obra. Quería que se modificara el ritmo de un pasaje. Me negué. Dije que interrumpía el ritmo del final. Me acusó de perjudicar su actuación deliberadamente». Se encogió ligeramente de hombros. «Me fui». «¿Y aún así eran amantes?» «Vivien coleccionaba amantes como coleccionaba frascos de perfume. Ya lo sabía desde el principio». El bigote de Poirot se contrajo. «¿No estabas celoso?» «Quizás, pero no violento. ¿Y esta carta?» Poirot recuperó el sobre que encontró debajo de la escalera. «¿No es suya su letra?» Claude lo examinó. «No. Escribo en mayúsculas por costumbre. Formación de músico». «Muy bien», dijo Poirot en voz baja. «Eso es todo por ahora». Claude se levantó y se fue sin mirar atrás. A continuación llegó Celia Arden, la suplente. Le temblaban ligeramente las manos mientras se alisaba la falda y se sentaba. Su mirada iba de Poirot a mí. «Señorita», dijo. Poirot amablemente: «Esto no es un interrogatorio. Pero debo preguntarle, ¿cuál era su relación con la señorita St. Clair?» Celia esbozó una sonrisa forzada. «Profesional distante. ¿No la admirabas?» «Oh, la admiraba. Era brillante, pero ella lo sabía. No era precisamente una persona que fomentara la camaradería». «¿Envidiaste su éxito?» La boca de Celia se tensó. La envidiaba. Posición no era su vida. Siempre estaba pendiente de mí.
siempre con miedo de que alguien la reemplazara. Nunca me dejaba ensayar. No quería que estuviera lista. Poirot golpeó el escritorio. Y, sin embargo, usted es el sucesor lógico si ella desapareciera. Celia se sonrojó. Jamás le haría daño. No, claro que no, murmuró Poirot. Pero dígame, ¿vio a alguien entrar o salir de la escalera trasera hoy? No, estuve en el vestuario casi toda la mañana. Gilbert me pidió que le ayudara a remendar un dobladillo roto. ¿Sabías que Vivien recibió una nota amenazante? No. Celia frunció el ceño, pero no me sorprendería. Tenía un don para hacer enemigos. Poirot la despidió con un gesto de la cabeza, y ella huyó de la habitación como un conejo que escapa de una trampa. A continuación, entró Walter Gregg, alto y demacrado, con la tez pálida y los ojos hundidos de un hombre que subsistía principalmente a base de tabaco y desilusión. Su chaqueta de pana marrón estaba deshilachada en los codos. «Usted es el dramaturgo, ¿no?», preguntó Poirot. «Sí», respondió Gregg rotundamente. «Aunque nadie se da cuenta, la actriz siempre es la estrella». Poirot ladeó ligeramente la cabeza. «¿Está resentido con la señorita Saint-Clair?» «Me molesta el culto que la rodea». Se negaba a entregar los diálogos tal como estaban escritos. Siempre exigía reescrituras para ajustarse a sus caprichos. Destruyó el segundo acto. ¿Aún así lo toleraste? Tenía que hacerlo. Amenazó con irse. El teatro necesitaba su nombre. Sin ella, la obra pierde la mitad de las entradas vendidas. ¿La viste hoy? No. No he hablado con ella desde el ensayo. De ayer, ¿enviaste esta carta? Gregg miró el sobre y resopló. Demasiado poético para mí. Escribo diálogos, no acertijos. Escribes personajes que se asesinan entre sí con monólogos, sugerí. Gregg sonrió con suficiencia. Tocado. Poirot entrecerró los ojos. ¿Pero la idea de la desaparición de Vivien le sorprende? Gregg se puso de pie. Déjame decirlo así. Cuando eliges a una mujer como Vivien, no te preguntas si algo dramático ocurrirá. Solo espera, que espere hasta después del estreno. Poirot lo vio marcharse en silencio. Luego murmuró: 3 entrevistas, 3 rencores, cada uno de diferente naturaleza, personal, profesional, artístico. Aún así, ninguno de ellos parece un secuestrador. Probable, dije. No es probable, no, coincidió Poirot. Pero no buscamos la probabilidad, buscamos la verdad. Hubo una pausa, luego el señor Rowe retrocedió, jugueteando con sus gafas. Deberías hablar con alguien más, dijo. Lord Darnley. Ah, el noble mecenas, dijo Poirot. Estuvo en la sala verde antes, financia el teatro, y está, bueno, enamorado de Vivien. Viene más que yo. Merci, Monsieur Rowe. Que pase. Lord Darnley entró con el aire de un hombre acostumbrado a la deferencia, aunque quizá no a que sospecharan de él. Tenía poco más de 40 años, el pelo prematuramente blanco, un bastón que no parecía necesitar y una expresión de digna irritación. «Señor Poirot», dijo, inclinando la cabeza, «no me imagino que Vivien desee que sus asuntos personales se exhiban así». Poirot hizo una leve reverencia. «Entonces quizá me ayude a resolverlos rápidamente, milord. ¿Era usted amigo de la señorita Saint-Clair?» «Fui su confidente, su amiga. Le ofrecí consejo cuando lo necesitó». «¿Y la ayuda financiera?» Darnley dudó. «Sí, ayudé a conseguir el alquiler de su piso en Kensington. Nada inapropiado». Poirot asintió, sin insistir. «¿Le habló con confianza últimamente? ¿Alguna inquietud? ¿Amenazas?» Parecía atormentada. Sobre todo estas últimas semanas. Habló de un hombre de su pasado que había resurgido. No quiso nombrarlo. Poirot se inclinó hacia adelante.
¿Dijo lo que él quería? Darnley bajó la voz. Venganza. Dijo que él quería arruinarla, que sabía algo, algún secreto. ¿Dio ella alguna indicación de que este hombre pudiera estar entre la compañía de teatro? Darnley negó con la cabeza. No, pero ella creía que él estaba cerca, observándola. Se volvió paranoica. ¿Te mostró alguna carta? Solo una vez. Unas líneas garabateadas en papel del hotel, sin sobre. Lo quemó. Poirot juntó los dedos. ¿Y esta mañana? Fui a verla tras bambalinas, pero estaba tras una puerta cerrada. Esperé media hora y me fui. Pensé que simplemente se estaba preparando. Poirot se levantó. Merci, Lord Darnley. Eso es todo por ahora. Cuando la puerta se cerró tras él, Poirot se volvió hacia mí con los ojos entrecerrados. ¿Ves la red, Hastings? Se tensa. Vivien sabía que alguien quería hacerle daño. Sí, y ella creía que era alguien cercano, alguien con motivos para guardarle rencor, y ahora ha desaparecido. No solo desapareció Hastings, dejó una nota prediciendo sangre. Temía una escena y la tuvo, pero no creo que este sea el clímax. No, esto es solo el segundo acto. No dije nada por un momento. Luego, en voz baja, ¿crees que alguien en esa sala verde se preparaba para un asesinato? Poirot se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia resbalaba por el cristal como las lágrimas de una actriz dramática al final del telón. No sé si ha caído el telón, Hastings, o si simplemente se está levantando. Él se dio la vuelta. Pero sí sé esto. No habrá una reverencia final hasta que descubra quién escribió esa carta y qué pecado del pasado de Vivien St. Clair ha regresado para repetirse. La mañana siguiente amaneció gris y sombría, con una niebla baja suspendida sobre el Támesis, como un actor reacio a abandonar el escenario. Poirot, por supuesto, se levantó en punto a las 7, terminó su aseo con precisión ritual e insistió en que volviéramos al Palacio Lírico sin demora. Mi amigo, me dijo mientras viajábamos en un taxi negro por las húmedas calles del Cinto Soho, he pasado la noche dándole vueltas a las piezas. Siempre volvemos a una simple verdad. Mademoiselle St. Clair temía ser descubierta, pero no intentó huir hasta el momento justo antes de su actuación. Eso me dice dos cosas. La amenaza estaba cerca y se intensificó de repente. ¿Crees que la carta que encontramos no fue la primera? Pregunté. Creo que fue la última. La última advertencia, la que la impulsó a actuar. Pero sospecho que la primera llegó días antes. Un susurro, una sombra, un nombre no pronunciado. Cuando llegamos al teatro, el señor Rowe nos recibió con una expresión grave y un periódico doblado en la mano. «Sería mejor que vieras esto», dijo, entregándoselo a Poirot. El titular decía, «Actriz famosa desaparece». Antes del final del espectáculo, la policía busca pistas sobre su desaparición en el teatro. Poirot se lo devolvió sin expresión alguna. Así que ahora el mundo observa. Bon, la presión saca la verdad a la superficie. Y la presión atrae a los mentirosos, murmuró Rowe. La empresa ya está nerviosa. Celia jura que anoche oyó a alguien fuera de su ventana. ¿De verdad? El interés de Poirot se agudizó. ¿Estaba su habitación cerca de la de Vivien? Justo debajo. Poirot se tocó la barbilla. Hastings, debemos revisar la escena. Hay algo en ese camerino que no vi. Regresamos al pasillo del segundo piso. La puerta de la habitación de Vivien seguía entreabierta desde el día anterior. Dentro, el desorden seguía intacto. La bata flácida sobre el diván, los escritos desperdigados, el tenue aroma floral. Poirot caminaba con paso delicado, como si entrara en una iglesia. Se detuvo frente al tocador y se miró en el espejo, escudriñando lentamente. Observa, Hastings. Ahí arriba a la derecha hay huellas dactilares. Me incliné más cerca.
¿Alguien agarró el marco? Quizás. ¿O alguien movió el espejo? Se agachó y movió con cuidado el pesado cristal de bordes dorados. Detrás, encajada en el marco de 1900 y madera, había una fotografía doblada. Lo retiró con un pequeño ruido triunfal. Era la foto de un joven disfrazado, un uniforme militar de alguna producción antigua, a juzgar por las charreteras. Su rostro era atractivo pero severo, con una barbilla afilada y una mirada fría. En la esquina de la fotografía había una nota manuscrita. AB siempre, M, dije. ¿Será Molyneux? Poirot negó con la cabeza. Demasiado obvio. No, creo que es otra persona. Alguien enterrada en su pasado. Le dio la vuelta a la fotografía. Allí, apenas visible, estaba el nombre de una compañía de teatro provincial. Los Essex Touring Players, Chelmsford. Los ojos de Poirot brillaron. Ahora empezamos a entender. Antes de que Vivien se convirtiera en Vivien St. Clair, era otra persona, alguien que actuaba en compañías menos conocidas, alguien que conocía a este hombre. Fruncí el ceño. ¿Pero quién es? Eso, Hastings, lo averiguaremos. Pero primero debemos hablar con la policía. En la estación local encontramos al inspector Carroway, un hombre sensato, con el cuero cabelludo calvo y una paciencia ya agotada por las preguntas de la prensa. No veo qué sentido tiene desenterrar. «De viejos programas de teatro, señor Poirot», se quejó. «Tenemos a todos los policías del Soho preguntando a taxistas y vendedores ambulantes si la vieron salir». «No se fue, inspector», dijo Poirot en voz baja. «Estaba tomado o persuadido para ir». Le entregó la fotografía a Carroway. «Este hombre es la clave. Debemos identificarlo y determinar qué papel desempeñó en la vida de la señorita St. Clair». Carroway lo estudió. «Me suena. Espera». Rebuscó en una pila de carpetas y sacó una marcada Linden. Marcus dentro había una foto granulada. Los mismos ojos fríos, la misma mandíbula. «Marcus Linden», dijo Carroway. «Arrestado hace 4 años por fraude. Se hizo pasar por empresario y les prometió a las ingenuas papeles en el West End a cambio de dinero y en algunos casos cosas peores». La expresión de Poirot se endureció. «¿Y Vivien?» «No figura en los cargos». Pero si ella lo conocía, Poirot terminó la reflexión. Temía su regreso. Temía que su pasado arruinara su reputación, o peor aún, que él la amenazara. Carroway asintió. «Haremos circular su foto. Si ha vuelto a Londres, lo encontraremos». Al salir de la estación, Poirot guardó silencio durante un largo rato. «Marcus Linden», dije. «¿Así que es nuestro villano?» «Es posible», dijo Poirot. «Pero tenga cuidado, Hastings. Un fantasma del pasado puede acechar, pero no siempre mata. No debemos olvidarnos de nuestros otros jugadores, cada uno de los cuales se benefició de la desaparición de Vivien». De regreso al teatro nos recibió Albert, el joven tramoyista. «Señor Poirot», me pidió que informara de cualquier cosa extraña. Bueno, el viejo armario de utilería, bajo la escalera este, ha sido asaltado. Poirot giró la cabeza. «Muéstrame». Albert nos condujo a un pasillo estrecho, casi oculto tras una cortina. La puerta del armario estaba claramente forzada. Su pestillo oxidado colgaba suelto. Dentro, entre decorados desechados y espadas cubiertas de telarañas, había un lienzo enrollado. Poirot lo desenvolvió con cuidado. Era un telón de fondo pintado en carmesí intenso y negro, un castillo en ruinas a la luz de la luna. La escena final de la mascarada de la viuda. «Hay algo ahí atrás», susurró Albert. Poirot le dio la vuelta. En la esquina, con tiza, alguien había garabateado. «Ella lo sabe».
termina el acto. Esta noche, Dios mío, susurró Poirot. Esto no era para el público, era una amenaza, o una firma. Entonces ese era alguien del teatro, dije. Poirot no respondió. Miraba fijamente a la penumbra con el rostro indescifrable. No, Hastings, no era solo alguien del teatro, era alguien que quería que el acto final se reescribiera por completo. Esa noche, Poirot reunió de nuevo a los actores principales. Molyneux, Celia Arden, Walter Gregg, Lord Darnley y Rowe, esta vez en el mismo escenario. El telón rojo se cernía tras ellos, fantasmal e inmóvil. Poirot permanecía ante ellos como un maestro a punto de dirigir su orquesta. «Señores, señoras», dijo, «ha llegado el momento de plantear una última pregunta. No ¿dónde está Vivienne St. Clair?», sino «¿quién la hizo desaparecer? ¿Y por qué?». Se movieron en un silencio incómodo. La mirada de Poirot pasó sobre cada uno de ellos. Alguien aquí conocía a Marcus Linden. Alguien que descubrió su regreso y temía lo que Vivienne pudiera revelar. O quizás lo que no. Se volvió hacia Lord Darnley. Dijo que quemó una carta de un hombre que conocía su pasado. ¿Le contó cómo la encontró? Ella dijo que alguien la traicionó, admitió Darnley. Poirot se acercó a Molyneux. Usted, señor, es preciso, controlador, un hombre que exige lealtad. Le negó algo que deseaba. Ya te dije que nos peleamos por la música, dijo Molyneux. Eso es todo. Poirot se volvió hacia Celia. ¿Y tú, qué también sabías su verdadero nombre? Celia se quedó paralizada. Yo no lo hice. Lo juro. Pero reconoció el rostro de Linden, dijo Poirot con suavidad. Ya lo vio una vez, cuando estuvo de gira con Vivienne, antes de que ella fuera Vivienne. La voz de Celia se quebró. Sí, empezamos en la misma empresa, cuando se llamaba Marion Liddell. Ah, dijo Poirot en voz baja. Así que la verdad sale a la luz. Se enfrentó a todos ellos. Vivienne St. Clair desapareció porque nadie podía arriesgarse a que dijera la verdad. Quizás sobre Linden, quizás sobre alguien completamente distinto. Pero te prometo, la encontraré. Cuando se dio la vuelta desde el escenario, su voz era tranquila pero decidida. Este drama no ha terminado. El asesino, si lo hay, solo ha escrito la primera línea de la escena final. El Palacio Lírico ya no era solo un teatro. Se había convertido en un crisol, un lugar donde los secretos empezaban a aflorar bajo el calor de la sospecha. Poirot, siempre sereno, había regresado a nuestra modesta suite de hotel esa noche, con el aire de quien dibuja las hebras de un tapiz hacia su diseño final. Pero la imagen, ante mis ojos, todavía se negaba a resolverse. ¿Crees que aún podría estar viva?, pregunté mientras se servía con cuidado una taza de tisana de una tetera de plata. Poirot estaba sentado, con las piernas cruzadas y los zapatos relucientes. Sí, Hastings. Podría estar escondida o estar escondida. La distinción es crucial. Señaló. El cuaderno que estaba sobre la mesa, entre nosotros. En su página había 5 columnas pulcramente dibujadas, una para cada uno de los principales sospechosos. Debajo de cada nombre, motivo, oportunidad y conexión con Marcus Linden, observar. Molyneux, orgullo herido, control artístico, celos. Celia Arden, ambición, resentimiento, conocimiento previo de la identidad de Vivienne. Gregg, el dramaturgo ignorado, desprecio por el ego de Vivienne. Darnley, devoción obsesiva, y quizás el miedo al escándalo público si se expusiera su pasado. Rowe, desesperado por proteger la obra, las finanzas. Cualquiera de ellos podría haber sabido de Linden. Reflexioné. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué amenazarla ahora, con el estreno tan cerca? Poirot bebió un sorbo.
Porque alguien estaba cierto ella hablaría. Quizás ya lo había planeado, y alguien tenía todas las de perder si eso sucedía. Sí. Escuchó un golpe en la puerta. Poirot levantó la vista sorprendido. No esperábamos visitas. Era Albert, el joven tramoyista, gorra en mano y nervioso. Disculpen, señores, pero pensé que querrían saberlo. Ha habido un robo. En el piso de Vivien. El que pagó Lord Darnley. Poirot se puso de pie al instante. Llévenos. El viaje en taxi fue breve. El piso de Vivien estaba escondido en una elegante media luna cerca de los jardines de Kensington. Modesto, decorado, con gusto, y cuando llegamos, desvalijado sin piedad. Poirot observó el caos con los ojos entornados. Buscaban algo. No joyas, no objetos de valor. Algo personal, algo oculto. Había libros arrancados de los estantes, cajones abiertos de golpe y volcados, frascos de perfume destrozados en el suelo. En el dormitorio, un armario había sido vaciado por completo. Poirot se acercó al escritorio y comenzó a inspeccionar su contenido con la minuciosidad de un cirujano. Se detuvo ante un libro delgado, encuadernado en tela, encajado detrás del panel posterior del cajón más bajo, un diario. «Ah», suspiró Poirot. «Mademoiselle Sinclair, usted guardaba sus secretos por escrito», lo abrió y lo revisó rápidamente. «Mayormente ensayos, reflexiones. Aquí». Él leyó en voz alta, 14 de febrero. Llegó la carta de Marcus. Sabía que me encontraría. Cambié de nombre, cambié de vida, pero el pasado siempre llama. No puedo ir a la policía, no con lo que hice. ¿Quiere verme? Dijo que esta vez no. Es solo dinero. Dijo que arruinará algo más que a mí. 18 de febrero. Pensé que podía confiar en C. Confié demasiado. ¡Qué tontería! Debo seguir actuando así, pero quizás sea hora de desaparecer antes de que él lo haga por mí. El rostro de Poirot se ensombreció. Temía no solo ser expuesta, sino también sufrir represalias. Y lo más importante, se confesó con alguien. C. Dio unos golpecitos al diario. ¿Quién es C. Hastings? ¿Celia? ¿Claude? ¿Carroway? Demasiados nombres. Debemos asegurarnos. ¿Y qué quiso decir con no con lo que hice? Pregunté. ¿Qué había hecho? Poirot cerró el diario con suavidad. Esa, amigo mío, es la pregunta que alguien está dispuesto a cometer crímenes para mantener enterrada. Regresamos al Lyric esa noche. El edificio se sentía diferente, más pesado de alguna manera. Entre bastidores, los artistas susurraban en los rincones, con la mirada fija como si esperaran que un fantasma atravesara el telón en cualquier momento. Poirot se dirigió directamente a la oficina de Gilbert Rowe y encontró al productor con un brandy en la mano, con aspecto de haber envejecido 5 años desde el día anterior. ¿Alguna novedad?, preguntó Rowe sin mucha esperanza. Poirot levantó el diario. Solo que alguien que conocía el pasado de Vivien traicionó su confianza, y esa traición podría ser la razón de su partida. Rowe palideció. Si eso sale a la luz, los inversores se retirarán. La prensa se lo pasará bomba. Una mujer inocente ha desaparecido, dije bruscamente. La expresión de Rowe cambió. Claro, claro. Cuando nos dimos la vuelta para marcharnos, Poirot se detuvo. Una cosa más, señor Rowe. ¿Despidieron a alguien recientemente de la empresa? Quizás discretamente. Rowe dudó. Bueno, sí. Había un pintor de escenarios. Se llamaba Caldwell. Era un bebedor empedernido. Causó una pelea el mes pasado. Lo dejamos ir. ¿Alguna vez interactuó con Vivien? No mucho. Aunque oí que hizo un comentario algo vulgar. Molyneux se ofendió y lo expulsó de los ensayos. Poirot asintió lentamente. Gracias. Afuera, Poirot murmuró, algo está empezando a
tomar forma, Hastings. Vivien tenía miedo de Linden, sí, pero también temía lo que sucedería si otro se enteró y le contó demasiado a alguien. ¿Sospechas de Celia? Sospecho de todos. Pero debemos acorralar a nuestro zorro, y para eso necesito una trampa. Se paseó por el callejón junto al teatro, con la mirada perdida. Entonces se giró bruscamente. El escenario, la obra. Ahí es donde debe terminar esto. Regresó a la oficina del teatro y llamó a Rowe. Propongo, dijo, que continuemos con la representación. Rowe parpadeó. ¿Qué? ¿Sin Vivien? Con Celia como protagonista. Solo una noche. Anúncialo como un homenaje. Un evento benéfico. El misterio llenará las butacas. Rowe dudó. Eso es poco ortodoxo. La sonrisa de Poirot fue débil. También lo es. El asesinato, señor. Ese viernes, el Lyric Palace abrió sus puertas con el teatro lleno. Se había corrido la voz de la desaparición de Vivien, y los curiosos llenaron las butacas con la esperanza de ver un escándalo, una tragedia o quizás un vistazo al mismísimo Poirot, sentado en primera fila de la platea, conmigo a su lado. Tras bambalinas la tensión crepitaba en el ambiente. Celia Arden, ahora vestida con el vestido de luto de viuda, se quedó paralizada frente al espejo. «No va a volver, ¿verdad?», susurró. Poirot, detrás de ella, se ajustó los puños. «Eso es lo que estamos a punto de descubrir». El telón se levantó. Celia pronunció sus líneas con sorprendente aplomo. Molyneux dirigió su música con visible tensión. Craig paseaba entre bastidores. Lord Darnley se encontraba en un palco privado, con el rostro tenso y los dedos blancos contra la barandilla. Luego llegó la escena final, donde la viuda está de pie en el balcón del castillo en ruinas, preparada para confesar un crimen terrible. Poirot se puso de pie. «Detengan la obra», dijo claramente. La orquesta flaqueó. El público se quedó atónito. Celia se quedó paralizada. Poirot subió al escenario. «Se ha cambiado el final, mesdames et messieurs. La confesión final no será ficticia», él se giró. «Porque la verdad es esta. Vivien St. Clair descubrió que Marcus Linden había regresado. Planeaba reunirse con él. Temía por su seguridad, pero temía aún más lo que otros pudieran descubrir. No solo sobre su pasado, sobre alguien en 1900 quien había confiado. Se giró lentamente hacia las salas, alguien que la siguió a esa reunión, alguien que no tenía intención de matar pero que entró en pánico. Se oyeron jadeos desde los bastidores. Los ojos de Celia se abrieron de par en par. La voz de Poirot bajó. Caldwell fue despedido por una pelea con Molyneux, pero no fue por la borrachera, fue por Vivien, porque Caldwell no era Caldwell en absoluto. De entre las sombras emergió una figura, barbuda y vestida de manera descuidada, Marco Linden. La voz de Poirot era suave. Regresó con un nombre falso. Consiguió un trabajo cerca de ella, esperó. Pero alguien más descubrió quién era y temió lo que Vivien pudiera revelar. La siguieron. El enfrentamiento se tornó violento, y Vivien desapareció. Él señaló. Para protegerse, ellos la hicieron desaparecer, y tendieron una trampa al hombre al que temía. Todas las miradas se volvieron hacia Lord Darnley, quien se había puesto de pie, pálido como la cortina detrás de él. La voz de Poirot se endureció. «La seguiste esa noche. Te enfrentaste a Linden, pero ella intervino. Y cuando intentó irse, la golpeaste. No con intención de matarla, pero sí lo suficiente para silenciarla». El teatro estaba en silencio. Entonces Darnley susurró: «Iba a arruinarlo todo. Mi reputación, mi carrera». Poirot bajó del escenario mientras el inspector se situaba detrás de Darnley. «Está viva», dijo Poirot. «La escondió, la drogó, en un piso vacío de su propiedad cerca. Seguí la pista desde el diario».
Darnley no dijo nada más, solo se desplomó en los brazos expectantes de la policía. Cuando cayó el telón, los aplausos que se levantaron no fueron para los jugadores, pero para el hombre que, una vez más, había descubierto la verdad debajo de la máscara. Poirot simplemente se ajustó los puños y susurró: «Una actuación apropiada, ¿no es así?». Los acontecimientos de esa noche resonaron en el mundo del teatro como el último estruendo de los platillos. En el clímax de una gran sinfonía, los titulares de la mañana siguiente proclamaron no solo el regreso de Marcus Linden, pero también Hércules Poirot resuelve un misterio escénico. La actriz fue encontrada con vida. Fue un triunfo de la deducción, por supuesto, pero no sin un regusto amargo. Poirot, siempre meticuloso, se negó a disfrutar de la atención. Pasamos la mañana siguiente en compañía del inspector Carroway, pues Lord Darnley había confesado bajo coacción en una entrevista grabada en comisaría. Vivienne St. Clair había sido encontrada, drogada pero viva, en un piso amueblado, propiedad de Darnley bajo un nombre falso, a apenas 5 minutos a pie del teatro. La habían escondido tras una pared falsa en el dormitorio, sedada con láudano y cubierta con mantas. 1 hora más, y podría haber entrado en coma, dijo Carroway con gravedad. «Tuvo suerte, Poirot». «No», respondió Poirot frunciendo el ceño. «No es suerte, es un patrón, es psicología. Siempre es la mente la que revela más que las manos». Nos concedieron una breve visita a la señorita St. Clair, aunque ella insistió en reunirse con nosotros en una sala de recuperación privada en el hospital Charing Cross, donde se sentó, erguida en la cama, pálida pero serena, con una bata de seda sobre su esbelta figura. «Poirot», dijo en voz baja al entrar, «sabía que me encontraría». Poirot hizo una reverencia. «Señorita, me adula, pero en realidad fue... ¿Tú quién dejó las migas de pan? Tu nota, tu diario, incluso tu fotografía». «Lo escondí detrás del espejo», dijo mirando hacia otro lado. «No me atreví a tirarlo. Sabía que Marcus volvería, y temía que Darnley lo descubriera». «¿Tenías miedo de que te traicionara?». Ella asintió. «Le conté todo lo que pasó, días antes del show. No sabía si podía seguir confiando en él. Había algo en la forma en que me miraba, como si le perteneciera, como si fuera un activo, no una persona». Poirot acercó una silla. «Dígame, mademoiselle, ¿sabía que la siguió a la reunión?» «¿Con Linden?» «No», dijo ella. «Le había pedido a Linden que nos viéramos en público, cerca del teatro. Iba a pagarle para que me dejara en paz. No quise que la policía se involucrara, habría dado demasiadas explicaciones. Pero Linden nunca apareció. Solo Darnley sí». Sus ojos parpadearon. «Me dijo que Marcus nunca había llegado. Luego dijo que me veía enferma. No recuerdo mucho después de eso». Poirot intercambió una mirada conmigo. «Entonces te drogó. Te sacó del teatro antes de que descubrieran la nota. Y se aseguró de que estuvieras escondido, pero lo justo para que la historia siguiera siendo creíble. Una estrella desaparece, un escándalo crece, y tú, convenientemente, no puedes hablar». Vivienne se miró las manos. «Siempre decía que prefería destruirme antes que dejar que alguien más me poseyera». La voz de Poirot se suavizó. «Y ahora está libre de eso, mademoiselle. Pero aún me queda una pregunta. ¿Qué quiso decir en su diario cuando escribió Miku, no con lo que hice?» Dudó. «Llevo años cargando con esa culpa. Cuando era Marion Liddell, actuaba con los Essex Touring Players. Marcus dirigía esa compañía. Él me prometió una carrera, fama, todo, pero cuando descubrí lo que hacía, extorsionando a las actrices jóvenes, amenazándolas, lo confronté». Poirot se inclinó hacia adelante. «¿Y?» «Envié una carta a la policía, anónima.
Esto condujo a su arresto, pero nunca le dije a nadie que era yo. Cambié mi nombre, dejé la empresa. Me reinventé, ella tragó saliva. Pero había una chica, Sarah Cardew. Intentó quitarse la vida por culpa de él, y no lo impedí. No dije nada. Podría haberlo hecho. No lo hice. Poirot guardó silencio un momento y luego dijo con suavidad: hizo lo que pudo, mademoiselle. Escapó y se convirtió en alguien mejor. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Lo crees? Creo, dijo poniéndose de pie, que no nos definen las peores cosas que sobrevivimos, sino lo que hacemos después. Salimos del hospital cuando el sol se asomaba a través de un fino velo de nubes, proyectando una suave luz sobre las aceras mojadas de la ciudad. Poirot parecía contemplativo, con un paso más lento de lo habitual. «Esa chica carga con un peso innecesario», me dijo. «Pero la culpa, Hastings, no es asunto de los tribunales. Reside en el alma». Regresamos una vez más al Lyric Palace, por insistencia de Poirot. «Tengo asuntos pendientes», dijo. «Los cabos sueltos me irritan». Celia Arden nos recibió en la sala verde, donde guardaba su maquillaje y los accesorios del vestuario. Se veía agotada y con los ojos hundidos. «Supongo que estás aquí para regodearte», dijo ella sin mala intención. «Para nada, mademoiselle», dijo Poirot. «Solo quería agradecerle». «Gracias. Dijiste la verdad cuando importaba. Confirmaste el verdadero nombre de Vivien. Eso me ayudó a encontrar su pasado y a partir de ahí a su depredador». Celia se miró en el espejo. «Quería el papel». «No, voy a fingir lo contrario, pero no así. Cuando desapareció me di cuenta de que algunos escenarios están embrujados antes de que alguien muera». Poirot asintió. «Volverás a actuar, quizás en una parte de tu propia creación». Sonrió levemente. «Creo que preferiría algo más tranquilo, una ciudad nueva, un teatro pequeño, menos fantasmas». Antes de irnos, Poirot solicitó una última visita a las salas. El teatro estaba vacío, con los asientos iluminados por las luces de salida. Permanecimos en silencio. «¿Le gusta el teatro, Poirot?», pregunté. Juntó las manos a la espalda. «Mais oui, el artificio, la ilusión, pero también la verdad que se esconde tras ella. La actuación revela lo que la gente quiere ocultar». Subió al escenario y miró hacia la oscuridad. «En la vida, Hastings, todos somos actores. Algunos interpretan a villanos, otros a héroes. La mayoría solo quiere sobrevivir a la escena». Se volvió hacia mí con una media sonrisa. «Pero el detective...». «Él siempre debo estar entre el público, observando, escuchando, hasta el acto final, cuando la verdad deba rendir homenaje». Aplaudí cortésmente, medio en broma. Poirot, por supuesto, hizo una reverencia con perfecta seriedad y cayó el telón. Aunque el caso al parecer había llegado a su fin, conocía a Poirot lo suficiente como para reconocer cuando su mente seguía en movimiento. Era sutil, no más que el entrecerrar los ojos al remover la tisana demasiado tiempo, o la forma en que caminaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas a la espalda. Aún había un hilo que lo inquietaba, algo sin resolver en la trama de la historia. «No estás satisfecho», dije claramente, mientras lo observaba mientras ajustaba el ángulo de un artículo de periódico enmarcado sobre el caso, recién fijado en la pizarra de nuestra suite de hotel. Hizo una pausa. «No, Hastings, estoy intranquilo». «Pero encontraron a Vivien». Lord Darley confesó. «Marcus Linden está detenido». Todo cierto. Y sin embargo, Poirot se giró, golpeándose la sien con el dedo índice. «Hay un detalle, pequeño pero que me pica.
Me hizo un gesto para que me sentara y luego recuperó su cuaderno. Repasemos. Siempre los detalles, amigo. No era solo Darnley quien tenía algo que perder. Linden regresó para presionar a Vivian. Eso está claro. Pero llegó tarde al teatro el día que desapareció. ¿Por qué? No apareció, dije. Eso te dijo Vivian. Darnley fue quien la conoció. Exactamente. Pero Linden fue visto, esa mañana, por un tramoyista, merodeando cerca de la entrada del callejón. Eso fue antes de que Vivian desapareciera. ¿Por qué no acudió a la cita? Si su intención era confrontarla y sacarle dinero, ¿qué le impidió asistir? Fruncí el ceño. ¿Se habrá asustado? ¿O advertido? Murmuró Poirot. Cerró el cuaderno de golpe. Vamos, Hastings. Tengamos una última conversación con él. Hombre que dice no haber visto nada, pero siempre lo oye todo. ¿Alberto? Sí, el leal tramoyista. Estas son las personas, Hastings, que ven mucho más de lo que se les pide recordar. Encontramos a Albert puliendo los accesorios de bronce en el foso de la orquesta, tarareando una melodía de la mascarada de la viuda. Cuando nos vio, se enderezó de inmediato. «Ah, señor Poirot, no lo esperaba de vuelta». Poirot sonrió afablemente. «Albert, mi querido amigo, no soy más que una polilla ante la llama de la incertidumbre, y creo que usted puede ayudarme». Albert parpadeó. «¿Yo? Sí. Recuerdas el día de la desaparición, ¿verdad?» Albert asintió. «Claro. Me dijiste que Linden, haciéndose pasar por Caldwell, fue visto cerca del callejón». «Sí, señor. Lo vi sobre las 10:30. Fumando cerca de la puerta trasera, mirando las ventanas». Poirot se inclinó. «¿Habló con alguien?» Albert se rascó la cabeza. «Ahora que lo mencionas, sí. Lo vi hablando con alguien, una mujer, no lo vi bien. Llevaba un abrigo oscuro y un pañuelo sobre el pelo. Pensé que podría ser la señorita Arden, pero...» Su voz se fue apagando. «¿Pero?» «Podría haber sido la señorita St. Clair también. Más o menos de la misma altura. No le di mucha importancia en aquel momento». Poirot bajó la voz. «¿Discutieron?» Albert negó con la cabeza. Parecía tranquilo. La mujer le dio algo. «¿Un sobre, quizá?» Luego entró. Poirot se quedó quieto. «¿Y Linden?» Se quedó un rato, fumó otro cigarrillo y luego se fue. Poirot frunció el ceño. Así que Vivien pudo haberle dado lo que quería. Dinero, quizás. O una advertencia. Albert asintió. Así se veía. «Gracias, Albert. Me ha sido de gran ayuda». De vuelta en la calle, Poirot estaba sumido en sus pensamientos. Ahora tenemos una nueva posibilidad. Linden no dejó plantada a Vivien. Ella lo conoció, le dio algo, pero entonces algo cambió. «Lord Darnley», sugerí. Él intervino. «Quizás. Pero nos falta una variable. Un actor más en escena. De repente se detuvo y luego se volvió hacia mí con un brillo penetrante en los ojos. «Hastings, ¿qué pasaría si Darnley no actuara solo?» Me quedé mirando. «¿Crees que alguien lo ayudó?» Piénsalo, amigo. ¿Ocultar a una mujer inconsciente en un piso cerrado? ¿Transportarla sin llamar la atención? ¿Mantener la ilusión de una desaparición mientras sembraba pistas para despistar? Darnley era astuto, pero también arrogante y errático. Le faltaba fineza. Regresamos al hotel, donde Poirot volvió a ordenar sus notas en columnas precisas sobre la mesa. «Debemos revisar el reparto». Él rodeó un nombre con un círculo. «Claude Molyneux». Poirot me miró. «¿Recuerdas lo que dijo? Que él y Vivien se inspiraron mutuamente. Que él escribió la escena final en torno a ella, porque ella era el drama». «¿Sí?» Poirot levantó el diario. «Pero Vivien escribió que él sabía algo. Algo sobre Linden. Temía que lo revelaran. Sospechaba una traición. ¿Y quién mejor para sembrar el rumor, Hastings,
que un compositor al que todos los músicos conocían. Pero si ayudó a Darnley, ¿por qué? Poirot apretó los labios. Porque Vivien iba a dejar la compañía. Eso es lo que no nos habíamos dado cuenta. Su marcha pondría fin al programa, humillaría a Rowe y perjudicaría la carrera de Molyneux. Estaba a punto de perder todo lo que había construido a su alrededor. Golpeó otra nota. Y recuerda lo que dijo Celia. Vivien insistió en que su suplente nunca actuara en su lugar. Sin embargo, la noche que Poirot interviene, la suplente está listo, porque alguien ya le había dicho que la necesitaría. Sentí un escalofrío. Molyneux se preparó para su desaparición. Exactitud. El reemplazo de Vivien no fue espontáneo. Fue planeado, no solo por Darnley, sino por un hombre que entendía la oportunidad, el silencio y la precisión. Poirot llamó a un taxi. Vamos a enfrentarnos a Molyneux. Claude Molyneux nos recibió en su apartamento de Mayfair con una cordialidad que me pareció extrañamente ensayada. Nos ofreció brandy, que Poirot rechazó con una sonrisa cortés. Debo confesar, dijo Molyneux, que esperaba que este drama ya hubiera terminado. Ah, respondió Poirot, pero a veces, señor, el acto final se retrasa por el intermedio. Sacó de su abrigo el diario de Vivien, una copia del informe policial y la fotografía de detrás del espejo. Hablé de nuevo con Linden, dijo Poirot. Afirma que Vivien le pagó para que se fuera, que él aceptó. Luego, minutos después, desapareció. El rostro de Claude permaneció inmutable. ¿Y? Así que, dijo Poirot, no desaparecería si el peligro hubiera pasado, a menos que surgiera otra amenaza, una más cercana, más calculadora. No te entiendo. ¿No? Entonces déjame ser claro. Poirot se puso de pie. Su voz era firme, desprovista de su habitual tono aterciopelado. Vivien planeaba abandonar la producción después del estreno. Te lo dijo. Te arriesgabas a perder tu prestigio, tu trabajo, tu musa. Así que le contaste a Darnley sobre el regreso de Linden. Fuiste el intermediario. Sembraste la duda en Vivien y la confianza en Darnley. Y cuando Darnley actuó precipitadamente, ayudaste a ocultar su rastro. Le aconsejaste cómo hacerla desaparecer, cómo preservar la ilusión. El rostro de Molyneux se ensombreció. ¿No tienes pruebas? Poirot sonrió fríamente. No, entonces permítame presentártelo. Levantó un programa de teatro. La partitura revisada para el final, fechada la mañana en que Vivien desapareció. Marcada. Para C.A. La reescribiste para Celia. Sabías que Vivien no volvería a actuar. Y lo hiciste antes de que Darnley confesara, antes de que la encontraran. Molyneux se levantó bruscamente. Estás tergiversando esto. Yo sospechaba que se marcharía. Estaba siendo prudente. La prudencia, dijo Poirot, no es anticipación. Estabas preparado para una desaparición porque la orquestaste. El silencio se prolongó. La mano de Molyneux tembló ligeramente. Nos habría arruinado a todos, dijo finalmente. Con sus secretos, su pasado, sus caprichos. Se creía intocable. Poirot asintió. Y entonces escribiste su última escena. En menos de una hora, Molyneux fue arrestado. Su colaboración en el encubrimiento de la desaparición de Vivien, la falsificación de notas y su papel en avisar a Darnley de la llegada de Linden lo pintaron como cómplice del secuestro. De regreso al hotel, Poirot se permitió el más raro de los lujos, una segunda taza de tisana. Verá, Hastings, dijo, detrás de cada salida dramática hay un guión, y es tarea de Hércules Poirot, leer entre líneas. Levantó su taza con una sonrisa irónica. A los suplentes, a los compositores, a los colaboradores silenciosos, y al escenario, donde, la verdad como el arte,
debe finalmente revelarse. Los días siguientes trajeron consigo un lento desenlace, como un carrete tensado que finalmente se libera. Los periódicos hablaban no solo de la caída de Lord Darnley, sino también del arresto de Claude Molyneux como cómplice. El público tenía sed de escándalo y traición, y el teatro los había agasajado. Pero Poirot, a pesar de todos los elogios recibidos, seguía descontento. Pasó largas horas sentado en el escritorio de nuestra suite de hotel, con las yemas de los dedos apretadas y la mirada fija no en la ciudad que se extendía más allá de la ventana, sino en el paisaje interior de su mente. Una tarde, cuando volví del estanco, lo encontré mirando otra vez la fotografía de Vivienne. ¿Aún crees que nos perdimos algo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Poirot emitió un suave gruñido. Hay un ruido en mi mente, Hastings, como una cuerda de piano que sigue zumbando después de que la música se detiene. Hay un detalle que sigue molestándome. Sí. Levantó y se dirigió a la pizarra, donde había ordenado notas, cronogramas, declaraciones y fotografías. Todo está en su lugar, y aún así, golpeó una página. La transcripción de la confesión de Molyneux. Admitió haber ayudado a Darnley, que revisó la música para Celia, que mintió sobre la presencia de Linden, y sin embargo, cuando leo su relato del momento en que Darnley confesó haber golpeado a Vivienne, algo me parece falso. También limpio, también completo. Fruncí el ceño. ¿Estás sugiriendo que Molyneux está protegiendo a alguien? O culpar a alguien para protegerse, respondió Poirot. Pero consideremos esto. Darnley confesó bajo presión. Estaba aterrorizado, aislado. Pero Molyneux tuvo tiempo para reflexionar. Confesó una versión de los hechos que no dejó espacio para otras. ¿A quién más protegería? Poirot no respondió de inmediato. Se paseó de un lado a otro y luego se giró bruscamente. Hablemos de nuevo con Vivienne. Regresamos al hospital Charing Cross y encontramos a Vivienne sentada erguida, vestida con una blusa y falda discretas, con los rizos recogidos con el cuidado meticuloso de quien recupera el control. Parecía más fuerte, su mirada más aguda, pero también había cierta cautela, como si temiera que el siguiente golpe aún estuviera a punto de llegar. «Señorita St. Clair», dijo Poirot con dulzura, «no estamos aquí para reabrir viejas heridas, sino para cerrar el último punto». Ella asintió. «Entonces pregunta lo que debas». «Dime», empezó, «¿por qué elegiste encontrarte con Linden cerca del teatro ese día, en lugar de en público? ¿Por qué no en un lugar donde no pudiera intimidarte?» Dudó. «Porque pensé que si las cosas salían mal alguien me encontraría. ¿Y? Ella suspiró. «Porque no iba sola». Los ojos de Poirot brillaron. «¿Perdón?», le pedí a alguien que me encontrara allí. Alguien en quien creía poder confiar si la situación se descontrolaba. «¿Holmes?» Los dedos de Vivienne agarraron la colcha. «Celia». Hubo un largo silencio. La voz de Poirot se convirtió en un susurro. Celia Arden, su suplente. No planeé que ella se involucrara. Le dije en confianza que Linden había reaparecido. Pensé que podría estar cerca, observar, ser testigo si algo salía mal. Pero entonces dijo algo extraño. Dijo, «Vendrá a verte porque alguien lo invitó», como si ella sabía Linden ya estaba en camino. Poirot se enderezó. ¿Y no se lo contó a nadie más? No. Quizás iba a decírselo a Rowe, pero ya era tarde. Pensé en encargarme yo mismo. Poirot le dedicó un suave asentimiento. «Merci, mademoiselle. Me ha dicho todo lo que necesitaba». Fuera del hospital las nubes se agitaban como pensamientos en la cabeza de Poirot. «¿Ahora sospechas de Celia?», pregunté atónito. Los pasos de Poirot eran rápidos. «Hastings, amigo, reflexione.
Celia conocía la identidad de Linden antes de que Vivienne se la confiara. Estaba en la misma compañía de viajes, y sin embargo afirmó de forma bastante convincente haberlo olvidado. Vio la fotografía y negó haberlo reconocido. Y entonces, estaba preparada para asumir el papel de Vivienne antes de que nadie más supiera que Vivienne desaparecería. Pero si ella ayudó a Darnley y Molyneux, esa es la genialidad. Se mantuvo al margen, la protegida asustada, la chica a la sombra de la diva. Nadie sospecha de la suplente. ¿Y crees que ella lo puso todo en marcha? Creo que ella encendió la mecha, y Molyneux y Darnley prendieron la pólvora. Ha llegado la hora, dijo, de la actuación final. Poirot organizó una reunión en la sala de ensayos del teatro esa noche, una reunión privada a la que asistieron solo el inspector Carroway, Gilbert Rowe, Claude Molyneux, bajo estrecha supervisión policial, y Celia Arden Celia llegó última, con expresión cautelosa, quizá percibiendo el cambio de ambiente. Llevaba una blusa de cuello alto y el pelo recogido de una forma que recordaba curiosamente al estilo de Vivienne en el escenario. Poirot esperó a que se hiciera el silencio. Luego dio un paso adelante. Señoras y señores, gracias por venir. Esta noche no estamos aquí para acusar, sino para esclarecer. Primero miró a Celia. Mademoiselle Arden ha sido de gran ayuda durante todo este asunto. Valiente, elocuente, y, sin embargo, una sola línea la delató. Cuando Vivienne le pidió ayuda, usted respondió: «Vendrá a verla porque alguien lo invitó». No, porque te está acosando, o porque quiere dinero. No, dijiste que alguien lo invitó. Eso implica conocimiento de un tercero. Celia se puso rígida. Me equivoqué, tenía miedo. Te asustaste cuando pusiste la foto de Linden detrás. ¿Del espejo de Vivienne? ¿O cuando falsificaste la nota que decía, él lo sabe, cierra el telón o se derramará sangre? Se oyeron jadeos por toda la habitación. Poirot continuó. Vivienne temía ser expuesta, y tú temías la oscuridad. Ella era tu espejo, tu competencia, tu jaula. Sabías que no te permitiría sucederla. Así que planeaste su destitución. Le diste información a Linden. Enfrentaste a Molyneux y Darnley. Te aseguraste de que Vivienne pareciera inestable, dejando notas, ocultando mensajes. Todo para que cuando desapareciera estuvieras listo para brillar. El rostro de Celia se puso rígido. Es absurdo, te lo estás inventando. Encontré el borrador original de la nota, dijo Poirot en voz baja, arrugado y tirado en tu camerino. La misma letra, la misma redacción. Escribiste una primera versión y luego la reescribiste para darle un toque dramático. El inspector Carroway dio un paso al frente. Tendremos que verificarlo. Poirot ni pestañeó. La tinta era tuya, y cuando la comparemos tu actuación terminará. Celia se puso de pie. No, es mentira, Vivienne era cruel. Se merecía, su voz se quebró. Todos guardaron silencio. Se merecía una caída, dijo al fin. Era arrogante, egoísta. Ella ha usado gente. Ella solía a mí, y todo lo que hice fue esperar mi momento. Poirot se acercó a ella con una extraña gentileza, y llegó, pero le costó más de lo que esperaba. Celia se dio la vuelta y salió sin resistencia. El inspector Carroway la siguió. Gilbert Rowe se sentó pesadamente. Así que al final fueron todos: Darnley, Molyneux, Celia. Poirot se encogió levemente de hombros. Como dije, todos somos actores, pero el escenario revela lo que el camerino oculta. Se volvió hacia Molyneux. Tu confesión fue incompleta, pero te jugó bien. Molyneux asintió, serio. Dijo que le encantaba mi música. Supongo que ese fue su mejor papel. Afuera las calles estaban tranquilas,
las farolas de gas encendidas. Poirot y yo caminábamos juntos bajo la tenue luz. «Bueno», dije, «ya está todo el elenco». Poirot guardó silencio por un momento. Luego dijo, «No, Hastings, ese no fue un caso de desaparición, ni de asesinato. Fue un caso de ambición, de cómo el arte puede convertirse en un arma en manos de los envidiosos». Se detuvo a admirar los programas de mano colocados a lo largo de la pared del teatro. El nombre de Vivienne ahora había sido restaurado, al menos en la memoria. No era una mujer perfecta, dijo, pero era honesta a su manera, y por eso otros intentaron borrarla. Se giró con una extraña suavidad en su voz. No debemos olvidar, Hastings, la verdad no es solo lo que descubrimos, es lo que otros intentan ocultar. Y mientras caminábamos, hacia la noche pensé nuevamente en el teatro. Sus cortinas de terciopelo, sus fantasmas, sus secretos. El caso había terminado, pero sabía que el escenario de Poirot nunca estaba vacío por mucho tiempo. El acto final de cualquier función no siempre es el más dramático. A veces es el momento más tranquilo el que perdura. El silencio tras la caída del telón, cuando el público contiene la respiración antes de que comiencen los aplausos. En los días posteriores al arresto de Celia Arden, el Lyric Palais volvió a una frágil normalidad. La producción de La Mascarada de la Viuda se pospuso oficialmente. La marquesina del teatro quedó vacía. Pero en el interior, el recuerdo de su estrella desaparecida y la oscuridad que la había engullido brevemente persistía como el aroma de rosas antiguas. Sin embargo, Poirot no estaba dispuesto a abandonar el escenario. «Demasiados finales, Hastings», dijo mientras preparaba su pequeña maleta de cuero. «No es solo el asesinato lo que debe resolverse, es el por qué, siempre el por qué, que perdura». Pero Vivienne sobrevivió. Darnley será juzgado. Molyneux también. Celia ha confesado. ¿Qué más podía quedar? Poirot se ajustó los puños y me miró con esa sonrisita enloquecedora. ¿No te preguntas, amigo mío, cómo una mujer como Celia Arden, ambiciosa, sí, pero inexperta en el crimen, pudo planear un engaño tan sutil y complejo? Manipuló a 3 personas mucho más poderosas que ella, y sin embargo creo que no era la origen de la idea. ¿No es el origen?, repetí. Entonces, ¿quién era? Poirot recogió el último objeto de su tocador, el diario desechado de Vivienne. «Esto», dijo, «se lo dio alguien de la empresa. Un regalo». En la contraportada, apenas visibles a lápiz descolorido, las iniciales WG. «¿Walter Gregg, el dramaturgo?», fruncí el ceño. «Pero apenas interactuó con ella». «Exactamente», dijo Poirot. «Se mantuvo en un segundo plano, acechando en rincones, siempre escribiendo, siempre escuchando. Y a diferencia de los demás, salió completamente indemne de este asunto». Hizo una pausa, y aún así, era él quien más tenía que ganar. Walter Gregg vivía en un pequeño piso, en un tercer piso en Bloomsbury, encima de una librería especializada en obras de teatro descatalogadas y partituras descoloridas. Nos recibió en su destartalada sala de estar con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿De vuelta, señor Poirot?», dijo, señalando el desgastado sofá. «¿No hemos tenido ya el último acto?». Poirot sonrió con benevolencia. «Ah, pero a veces, señor, hay un epílogo, y es en el epílogo donde el autor deposita sus verdaderas intenciones». Gregg arqueó una ceja. «¿Crees que yo escribí esta obra?». «Escribiste todo. Las obras, señor», dijo Poirot con suavidad, «incluso la que ocurrió en la vida real». Gregg soltó una risita seca. «¿No hablas en serio?». «Siempre hablo en serio». «Hablemos claro. Estabas resentido con Vivienne St. Clair. Ella rechazó tus ediciones, alteró tus diálogos, se convirtió en
el centro de atención de cada escena. Y vendió entradas, murmuró Greg. Le dio a la obra una vida que no habría tenido por sí sola. Exactamente, asintió Poirot, y por eso no pudo eliminarla directamente. Necesitaba que otros lo hicieran por usted, así que escribió una trama, no para el escenario, sino para el mundo que lo rodea. Greg se recostó lentamente. Esto es absurdo. ¿De verdad? El tono de Poirot se endureció. Sigamos la pista. Sabías de Linden, no solo por el pasado de Vivien, sino también por el tuyo. Estuviste de gira con los Essex Players, ¿verdad? Viste lo que hizo. Viste a Vivien desaparecer y resurgir con un nuevo nombre. Conocías su debilidad y sembraste la idea donde crecería. No le dije nada a Celia, pero usted le dio el diario. Interrumpió Poirot. Un regalo, un libro en blanco. Incluso la animó a escribir sus pensamientos como una buena actriz. Pero era no en blanco. Una sola página al final estaba escrita. Una nota sobre Marcus Linden. Una semilla plantada. La boca de Greg se tensó. Sabías que Celia lo leería, que confrontaría a Vivien, que reaccionaría, quizás incluso actuaría, y alimentaste sus frustraciones, su ambición, en silencio, como un director que asesora tras bambalinas. Greg se levantó lentamente. No tienes pruebas, no lo necesito, tengo la lógica. Viste en Vivien no solo un obstáculo, sino una oportunidad, un drama real que podría labrarte un nombre. Celia, fue tu instrumento. Molyneux y Darnley, tus colaboradores involuntarios, y en el caos que siguió nadie te miró. La escritora silenciosa del rincón. Hubo una larga pausa. Entonces, Greg sonrió. «Es usted listo, Poirot. Se lo concedo». Caminó hacia la ventana y miró hacia la calle de abajo. «¿Sabes lo que se siente?», dijo en voz baja. «Que te digan que tus palabras no son nada sin su rostro. Ver cómo tu trabajo es distorsionado, descartado, devorado por el ego». Poirot no interrumpió. Destrozó el segundo acto, lo redujo a melodrama, y cuando protesté, Rowe me dijo que agradeciera que no hubiera abandonado la obra por completo. Y entonces le dio al público algo más, dijo Poirot en voz baja. Una tragedia viviente. Greg se giró. Y ellos devorado él. Ingeniaste el miedo. Alimentaste la ambición. Diste a cada personaje su motivación y les dejaste improvisar. Greg abrió los brazos, como si diera la bienvenida a la acusación. Simplemente observé la naturaleza humana. El resto sucedió solo. Poirot asintió lentamente. Entonces comprenderá por qué debo interpretar su papel ante la audiencia final, el jurado. Greg volvió a sentarse. Que lo intenten. No escribí ninguna amenaza. No le puse las manos encima a nadie. Solo escribí. La voz de Poirot era suave. Yo también, señor. He escrito el verdadero guión de este crimen, y le aseguro que termina con justicia. Más tarde, en nuestra habitación de hotel, Poirot se sentó tranquilamente mientras la luz de la tarde se desvanecía. «¿Entonces queda libre?», pregunté. «Por ahora», respondió Poirot. «Pero Celia hablará, Molyneux puede hablar, y Vivien ahora verá la forma de la manipulación tras su sufrimiento. La red se cierra. ¿De verdad crees que él orquestó todo el asunto? Y saber eso, Hastings, estaba demasiado limpio, demasiado coordinado, y solo un hombre se apartó lo suficiente para ver el tablero completo. Cerró el expediente con deliberada firmeza. El delito no fue asesinato, ni siquiera intento de asesinato. Fue la manipulación de mentes frágiles en aras del arte, una autoría tan perversa como cualquier veneno. Se puso de pie y se ajustó los puños. La obra terminó. El elenco está destrozado y el público... nunca sabrán lo cerca que estuvo el drama de convertirse en tragedia. Sonreí levemente. ¿Y ahora qué?
¿Descansamos? Poirot miró hacia la ventana, donde las luces de Londres parpadeaban como candilejas en un escenario lejano. Por ahora, sí, pero el teatro del crimen nunca duerme, Hastings. Simplemente espera su siguiente función. Esa noche llovió, como si el propio Londres se llevara los últimos vestigios de la función. Caía constante y rítmicamente, golpeando la ventana de nuestro hotel con la persistencia de un tramoyista que recoge el último confeti de una función. Sin embargo, Poirot no durmió. Estaba sentado completamente vestido en su sillón junto a la chimenea. Sus ojos reflejaban el resplandor parpadeante de las brasas. Sobre la mesa, frente a él, yacía su cuaderno, con las páginas llenas, la última abierta con un solo nombre: Walter Gregg. Me levanté justo después del amanecer y lo encontré todavía allí. «¿No has dormido?», dije frotándome los ojos. «No, amigo. He estado pensando. El final debe ser preciso, limpio. El público». Merece Claridad se levantó y se ajustó los puños. «Hoy los reunimos a todos», dijo. Reunimos al elenco para su última reverencia. La sala de ensayos del Lyric Palais había sido reutilizada una vez más. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo, como para una lectura de guión. Pero este no era un ensayo cualquiera. Ahora era el escenario de Poirot, sentados en fila. Vivienne St. Clair, recuperada, serena, con un pañuelo de seda anudado al cuello. Y Gilbert Rowe, pálido y exhausto, aún aferrado a una carpeta de notas de producción como escudo. Claude Molyneux, cansado pero silencioso, con la mirada hundida y absorta. Celia Arden, flanqueada por un agente, con expresión indescifrable. Y al fondo, invitado con el pretexto de una aclaración final, estaba Walter Gregg, con los brazos cruzados y las cejas arqueadas en fingida curiosidad. Poirot se encontraba ante ellos, inmaculado como siempre, con su silueta enmarcada por los altos ventanales que tenía a sus espaldas. Yo estaba a un lado, con el cuaderno en la mano, como siempre había sido. Cronista, testigo, amigo. «Señoras y señores», empezó Poirot, «quizá crean que ya ha caído el telón de este asunto dramático. Pero no, queda una escena, una verdad aún sin esclarecer». Se giró lentamente hacia el grupo. Hemos visto engaños, celos, obsesión. Hemos visto a los vulnerables manipulados, a los ambiciosos tentados, pero el mayor engaño de todos, creo, no fue la desaparición de Vivienne, sino el autor detrás de ella. Caminó hacia adelante, dirigiéndose a ellos no como un detective, sino como un director que llama a los actores a prestar atención. Mademoiselle Arden, manipulada para actuar. Molyneux, coaccionada para ayudar. En el encubrimiento, Lord Darnley, provocado a la violencia. Linden, provocada con un nombre susurrado. Y la propia Vivienne, aterrorizada, busca la ayuda de quienes orquestaron su colapso. Se volvió hacia Walter Gregg. «Monsieur Gregg, usted permaneció tan callado, tan periférico. Sin embargo, lo observó todo, desde el primer día de ensayo hasta la noche en que Vivienne desapareció. Conocía su historia, conocía la estructura del teatro, sus vulnerabilidades y a sus actores». Gregg rió entre dientes. «Qué halago, Poirot, pero ver cómo algo se desmorona no me hace responsable». «No», dijo Poirot en voz baja, «pero Estrella de guía el colapso, eso hace». Sacó un papel de su carpeta. «Animaste a Vivienne a usar este diario. Le metiste sugerencias. Le hiciste creer a Celia que había descubierto un secreto, cuando en realidad tú le habías escrito la escena. Le contaste mentiras a Molyneux sobre los planes de Vivienne de abandonar la producción, y le dijiste a Darnley que Linden estaría en el teatro, no Vivienne». Gregg parpadeó. «Eso es una tontería, no hay pruebas.
Poirot le hizo un gesto a Vivienne. Me dijo que fuiste la primera persona en quien confió cuando Linden reapareció. Una conversación inofensiva, pensó. Pero tomaste esa información y la convertiste en una tragedia. Se volvió hacia el inspector Carroway, que permanecía en silencio al fondo de la sala. Le pedí al inspector que recuperara una carta, una página arrancada de un borrador de guión encontrada en la papelera fuera del taller de escenografía. La letra coincide con la de la nota plantada descubierta en el camerino de Vivienne. Pero lo más revelador aún es que esta carta no contiene una amenaza, sino una descripción de la escena escrito en tercera persona. Anotado, él espera en el callejón. Ella no llega. Él levantó el papel. Estuvo escribiendo una obra desde el principio, señor Gregg. Una obra de teatro. La fachada de Walter Gregg se quebró, no del todo, pero lo suficiente. Un destello de diversión se desvaneció en algo más cercano al frío desprecio. ¿Crees que quise herirla?, dijo. Solo quería la verdad de lo que era, de lo que nos hizo a todos. La voz de Vivienne resonó en la sala, baja y firme. ¿Y qué fue eso, Walter? Éxito. Gregg la miró sin pestañear. Entraste en este teatro como si te debieran algo, como si todos debiéramos estar agradecidos por orbitar tu brillantez. Cambiaste mis palabras, cortaste mis escenas, y cuando me atreví a quejarme sonreíste. Eso, sonrisa. Poirot levantó una mano. Buscabas justicia. Fue eso te decías a ti mismo. Pero lo que realmente querías, señor, era control. Escribiste el mundo en una obra, porque en el escenario tu voz era definitiva. Gregg se reclinó en su silla. Celia tomó sus propias decisiones. Sí, pero tú elegiste el decorado, la iluminación, la utilería. Susurraste tus señales desde el escenario. Poirot dio un paso atrás. Se le acusará de conspiración, coacción y fraude. Los demás cumplieron su parte. Pero usted era el director. Se volvió hacia Celia, que había comenzado a llorar en silencio, con los hombros temblorosos. No está libre de culpa, mademoiselle, pero no estaba sola. Eso pesará en la balanza. La voz de Poirot adoptó un timbre más suave. Y tú, Vivienne, tu pasado fue usado como arma. Pero también fue tu fuerza. Viviste, aguantaste, y tú actuó, no para engañar, sino para sobrevivir. Vivienne, silenciosa hasta ese momento, asintió lentamente. Su mirada se cruzó con la de Poirot. Gracias. Poirot hizo una ligera reverencia. Este asunto, dijo, nunca se trató de un asesinato. Se trató de silencio. El silencio que sigue a la traición. El silencio antes de una última línea. Miró una vez más la habitación. Y ahora, amigos, puede caer el telón. Salimos del teatro a la tenue luz del sol invernal. La expresión de Poirot era tranquila, pero solemne. No sueles parecer tan cansado, dije. Él me miró. Extraño, Hastings. Resolver un misterio sin celebrarlo. No hay triunfo. Solo una tristeza silenciosa. El reconocimiento de que el escenario que todos compartimos no solo está lleno de actores, sino también de sombras. Caminamos un rato en silencio. Luego, cuando nos acercábamos a la esquina donde se alineaban los taxis, Poirot sonrió levemente. Aún así lo hicimos bien, ¿no? Nosotros. Pero claro, usted, amigo, es el Watson de mi Holmes, el Hastings de mi Poirot, y toda función necesita público y un testigo. Paró un taxi. Ven, ha caído el telón, pero el mundo es vasto y los misterios nunca cesan. Quizás la próxima vez un asesinato silencioso. En el campo, con té y bollos. Me reí. ¿Y nada de teatro? Los ojos de Poirot brillaron. Ah, pero Hastings, todo el mundo es un escenario. Y con esto nos alejamos bajo la llovizna
dejando atrás el escenario embrujado, el elenco roto y el recuerdo de un misterio que, como todas las buenas obras, había terminado con la verdad haciendo su reverencia. Los periódicos guardaron silencio, como siempre. Un escándalo más fue barrido por otro, reemplazado por compromisos reales y resultados deportivos. El Palacio Lírico atenuó sus luces durante un mes, antes de reabrir con una nueva obra y un elenco renovado, como si los eventos de la mascarada de la viuda No eran más que otra historia de fantasmas susurrada entre los miembros de la tripulación. Pero, en nuestro pequeño apartamento cerca de Fitzrovia, Poirot permaneció reflexivo. «Es curioso, Hastings», dijo una mañana mientras regaba el helecho de nuestra sala, «con qué facilidad el mundo olvida la tragedia una vez que cae el telón. Pero en el alma de Hércules Poirot, no. Siempre hay una nota persistente, un acorde final sin resolver». «Porthos». «¿Walter Gregg?», pregunté doblando el periódico. «Lo han acusado, y a Celia también. El tribunal los resolverá». «Sí», dijo, dejando la regadera. «Pero esa es la justicia de la ley. También existe la justicia de la corazón». Se giró hacia mí. «¿Qué fue de Vivienne St. Clair?» «Regresó a París», dije. «Lo leí en el Figaro. Vida tranquila. Compañía de teatro privada. Algunos dicen que quizá nunca vuelvas a actuar». Poirot asintió. «Lleva su dolor, pero vive, respira. Y eso, amigo mío, es suficiente». Reflexioné sobre el recorrido que habíamos recorrido, desde la cancelación de la función hasta la reunión de los sospechosos y el lento desenlace del engaño, el móvil y la manipulación. Cada pista me había parecido una nota en una sinfonía, cada sospechoso un músico en una gran orquestación de ego, miedo y ambición. Sin embargo, fue Poirot quien, con su infalible sentido del orden y la psicología, desenredó las cuerdas, discordantes. «¿Y tú qué?», pregunté. «¿No te cansas? ¿Quizás no quieres jubilarte?». Parecía ofendido. «¿Jubilarse? ¿Con tanto desorden en el mundo?». Sonreí. «Pensé que dirías eso». Poirot se acercó a la ventana observando la ciudad. Pasar taxis, paraguas e impermeables, moviéndose entre la niebla. Luego habló en voz baja. «Que no se diga, Hastings, que el teatro es falso. Nos muestra, en cambio, quiénes somos cuando nos quitamos las máscaras, qué verdades tememos, qué papeles nos vemos obligados a interpretar para sobrevivir». Vivien interpretó a la diva, Celia a la ingenua, Darnley al mecenas, Molyneux al compositor y Gregg al dramaturgo. Cada uno se aferró a su guión. Se volvió hacia mí con un destello de travesura en sus ojos. «Pero Poirot siempre sigue siendo el detective». Me reí. «Incluso fuera del escenario. Especialmente fuera del escenario». Tomó su sombrero y su bastón, preparándose para dar un paseo bajo la llovizna. Al abrir la puerta se detuvo. «Hay algo reconfortante en la reverencia final, mon ami. Saber que la verdad ha hablado, el villano desenmascarado, el inocente redimido. Pero nunca lo olvides, no son los aplausos lo que importa. Es el silencio posterior, cuando sabemos que la historia ha terminado». Y con eso salió a la niebla de Londres, las pequeñas células grises en paz, hasta que se levantó el siguiente telón.